Mi novio seguía jalándome el pelo diciendo que era amor, así que yo hice que perdiera el suyo. Llevaba 8 meses saliendo con Nate cuando empezó con esta manía con mi cabello. Antes de eso, en realidad, estábamos muy bien juntos. Nos veíamos después de nuestros turnos en diferentes restaurantes del centro. Íbamos por unos tacos a ese puesto que se quedaba abierto hasta las 3 de la mañana, y simplemente platicábamos de todo. Él era muy chistoso. Tenía toda una rutina de comedia que practicaba conmigo sobre trabajar en cocinas y a mis amigas en realidad les caía bien, lo cual era raro. Habíamos estado hablando de mudarnos juntos. Incluso habíamos visto algunos lugares cerca de la zona universitaria. Su mamá me adoraba y seguía invitándome a las comidas familiares de los domingos. Todo iba hacia algo serio hasta esa noche en febrero. Estábamos en su depa viendo un especial de comedia y me dio un jalón fuerte en la cola de caballo de la nada. La primera vez me reí pensando que solo estaba jugando, pero la segunda vez esa semana le dije que le parara porque en realidad me dolía. Dijo que era su forma de mostrar cariño, así como algunas parejas tienen sus cosas especiales. Pero le dije que mi cosa especial no era que me atacaran el cuero cabelludo. Me contestó que era una amargada y que no aguantaba ni una broma. Esa debió haber sido mi señal justo ahí. Después de eso se volvió constante. Me lo jalaba cuando pasábamos junto a otros chavos diciendo que estaba marcando su territorio, o lo jalaba durante las discusiones para aligerar el ambiente, lo que solo me hacía enojar más. Lo hacía en público o en privado, no importaba. Una vez en la fiesta de cumpleaños de su amigo Toño agarró un puño de mi pelo mientras yo estaba a media plática con la novia de Toño sobre su nuevo trabajo, y me jaló tan fuerte que se me llenaron los ojos de lágrimas. Todos lo vieron. Cuando me enojé anunció a toda la sala que yo no aguantaba una broma y que siempre era muy seria. La novia de Toño se veía incómoda pero no dijo nada, y su amigo Beto se rió y dijo que necesitaba relajarme. Lo peor era cómo me manipulaba después. Decía que estaba exagerando, que a otras novias les encantaría esa atención y que su ex nunca se quejó cuando él le mostraba cariño. Él me jalaba el pelo, yo me molestaba y él me hacía sentir loca por estar molesta. Luego lo hacía de nuevo 2 días después. Mi compañera de depa, Katia, dijo que debería cortarlo, y mi hermana dijo lo mismo, pero aparte de esta única cosa, él era perfecto, ¿sabes? Me ayudó a arreglar mi coche cuando se descompuso. Recordaba cómo me gustaba el café y se llevaba bien con mi papá, así que seguí pensando que pararía. El punto de quiebre fue en la cena de compromiso de mi prima. Había como 30 personas ahí. Un restaurante de cortes muy fresa de esos con servilletas de tela y un montón de tenedores. Me había pasado 1 hora rizándome el cabello, traía puesto este vestido verde que supuestamente le encantaba, y a mitad de las entradas, justo cuando le estaba contando a mi tía sobre mi ascenso, Nate se estiró y me jaló tan fuerte que grité. Toda la mesa se quedó callada, mi tía preguntó si estaba bien y Nate se rió y anunció que solo estábamos jugando, que a mí me gustaba el trato rudo. El prometido de mi prima me miró como si yo estuviera en peligro, y mi mamá me llevó aparte al baño más tarde preguntando si todo estaba bien en casa. Yo quería que la tierra me tragara y desaparecer para siempre. Esa noche realmente lo observé. Lo estudié mientras dormía y noté algo que siempre había sabido pero en lo que nunca había pensado. Nate estaba completamente obsesionado con su cabello. Tenía toda una rutina matutina con un champú especial que pedía de no sé dónde por 800 pesos la botella, tratamientos de aceite de coco todos los domingos. Iba con este barbero específico al otro lado de la ciudad cada 2 semanas y no dejaba que nadie más lo tocara, ni siquiera para un despunte rápido. Tenía el número del tipo guardado como contacto de emergencia por si necesitaba un retoque el mismo día antes de algo importante. Constantemente subía selfies presumiendo su cabello oscuro y grueso, y tenía más productos para el cabello que yo. Su ex incluso mencionó una vez que su cabello era lo que más extrañaba de él, lo cual era raro pero ahora tenía sentido. Estaba más apegado a ese cabello que a cualquier otra cosa que poseyera, incluyéndome probablemente a mí. 3 días después de la cena fui a su departamento cuando él estaba cubriendo un turno de comida. Todavía tenía mi llave de cuando cuidaba a su gato. Tomé su preciosa botella de champú de 800 pesos, y le mezclé la cantidad justa de crema depilatoria para que funcionara lentamente, no lo suficiente para que oliera ni para que funcionara de inmediato, solo lo suficiente para causar un daño gradual con el tiempo. Había aprendido esto de mi prima que le hizo la misma broma a su ex infiel. Lo mezclé muy bien, me aseguré de que el color siguiera igual, y lo puse de vuelta exactamente donde lo encontré en su repisa de la ducha, entre su acondicionador y el jabón facial. Luego esperé y jugué a ser la novia perfecta. Mantuve mi rutina normal esa primera semana apareciendo en su casa como siempre, quedándome a dormir 3 noches como habíamos hecho desde el 4.º mes. Cada mañana lo veía meterse a esa ducha, escuchaba el agua correr y sabía que se estaba enjabonando con el champú alterado mientras yo hacía café en su cocina. El gato se enredaba en mis tobillos y yo le rascaba detrás de las orejas sintiendo esta extraña mezcla de anticipación y culpa que empujaba hacia el fondo. El martes fuimos a hacer el súper juntos, y él agarró mi cola de caballo en el pasillo de los cereales, jalándola hacia atrás mientras se estiraba para alcanzar su marca favorita. Me mordí la lengua y sonreí pensando en cómo su precioso cabello ya estaba empezando a romperse a nivel del folículo, aunque él todavía no pudiera verlo. El viernes por la noche estábamos en su sofá viendo un programa de cocina y lo hizo de nuevo durante los comerciales, ese jalón juguetón que hacía que me ardiera el cuero cabelludo. Me reí y le quité la mano de un manotazo, le dije que le parara y él sonrió como si todo fuera muy gracioso, pero por dentro estaba contando los días hasta que el daño empezara a notarse,
hasta que entendiera lo que se sentía que se metieran con algo que amabas una y otra vez. Alrededor del día 10, Nate empezó a tocarse el cabello más de lo habitual. Se pasaba los dedos por el pelo mientras comíamos comida para llevar, frunciendo el ceño ligeramente como si algo se sintiera raro. Una noche en su casa se paró frente al espejo del baño por 5 minutos enteros girando la cabeza de diferentes formas bajo la luz. Cuando regresó a la sala me preguntó si su cabello se veía raro, si parecía menos brillante o algo así. Levanté la vista de mi celular y le dije que se veía exactamente igual que siempre, que tal vez solo estaba cansado por todos esos turnos dobles que había estado tomando en el restaurante. Asintió lentamente pareciendo aceptar esa explicación, pero noté que checaba su reflejo en cada ventana y espejo que pasábamos después de eso. La semilla de la duda estaba plantada y podía verla echar raíces en su cerebro, haciéndolo dudar de lo que veía. A las 2 semanas, Nate me envió una foto del desagüe de su ducha a las 8 de la mañana. El mensaje decía que parecía mucho pelo y preguntaba si era normal. La foto mostraba un mechón de hebras oscuras acumuladas alrededor de la tapa del desagüe, definitivamente más de lo habitual pero aún no alarmante. Le contesté que todo el mundo tira pelo todo el tiempo, especialmente en la ducha, y que los cambios de estación podían afectar eso. Mencioné que a mi prima se le cayó un montón de pelo una primavera por el estrés y que todo le volvió a crecer bien. Pareció satisfecho con esa respuesta, pero me envió 3 fotos más del desagüe en los siguientes días, cada una mostrando un poco más de pelo que la anterior. Yo seguía tranquilizándolo diciendo que era normal, totalmente bien, nada de qué preocuparse, mientras veía cómo el daño que yo había causado se extendía lentamente por su cuero cabelludo. La crema depilatoria estaba funcionando exactamente como mi prima dijo que lo haría, rompiendo el tallo del cabello gradualmente para que pareciera una caída natural en lugar de una pérdida repentina. La obsesión con las selfies comenzó alrededor de la 3ª semana. El rollo de la cámara de Nate se llenó de fotos de su cabeza desde todos los ángulos posibles, tratando de documentar si sus entradas estaban retrocediendo o si la coronilla se estaba adelgazando. Tomaba fotos con diferente iluminación, comparándolas una al lado de la otra, haciendo zoom para examinar áreas individuales. Yo estaba sentada a su lado en el sofá y de repente él levantaba su teléfono pidiéndome que mirara 2 fotos casi idénticas y le dijera si veía alguna diferencia. Yo entrecerraba los ojos ante la pantalla y decía que se veían igual para mí, que tal vez la luz era diferente. Empezó a llevar un pequeño espejo en el bolsillo de su chamarra para poder checarse la parte de atrás de la cabeza en los baños del restaurante, en el trabajo, básicamente en cualquier lugar con buena luz. Sus compañeros de trabajo debieron haber notado que se tocaba y revisaba el cabello constantemente, pero nadie me dijo nada al respecto todavía. Lo vi caer en este ciclo de ansiedad revisando y volviendo a revisar y revisando otra vez, nunca capaz de convencerse de que todo estaba bien. Era el mismo tipo de preocupación obsesiva que él me había causado cuando seguía jalándome el pelo a pesar de mis protestas. Ese estrés constante de bajo nivel de saber que algo malo pasaría de nuevo pero sin saber cuándo. 3 semanas después de que mezclé la crema en su champú, el daño se volvió lo suficientemente obvio como para que otras personas comenzaran a notarlo. Yo estaba haciendo trabajo de preparación en la cocina de mi restaurante cuando Juan se me acercó durante un turno tranquilo por la tarde, mantuvo la voz baja y preguntó si Nate estaba bien. Dijo que lo había visto en el súper ayer y que su cabello se veía un poco parchado y delgado en algunas partes. Limpié la barra y le dije a Juan que yo también lo había notado, pero que Nate realmente no hablaba de eso y se ponía a la defensiva cada vez que sacaba el tema. Juan asintió y dijo que tal vez Nate debería ver a un médico porque una pérdida de cabello tan rápida no era normal para un chavo de su edad. Estuve de acuerdo en que probablemente era una buena idea, y sugerí que Juan se lo mencionara directamente, ya que Nate podría escuchar mejor a otro hombre que a mí. Después de que Juan se alejó, sentí un nudo en el estómago, la primera punzada real de culpa desde que comencé todo esto. Otras personas lo estaban notando ahora, lo que significaba que se estaba poniendo serio, lo que significaba que realmente había logrado lastimarlo de la manera que pretendía. Nate llamó a Sebastián esa misma tarde rogando por una cita de emergencia, aunque su corte regular no estaba programado hasta la otra semana. Sebastián de alguna manera le hizo un hueco tarde esa noche, probablemente porque Nate sonaba muy asustado en el teléfono. Nate se fue directo de su turno en el restaurante enviándome un mensaje de que me vería en su casa después. Esperé en su depa por casi 3 horas viendo la tele con el gato y tratando de no pensar demasiado en lo que Sebastián podría decirle. Cuando Nate finalmente entró por la puerta, su cara estaba completamente pálida y sus ojos se veían rojos como si hubiera estado llorando. Se sentó a mi lado sin decir nada por un minuto, solo mirando sus manos. Luego me dijo que Sebastián dijo que su cabello se estaba rompiendo desde la raíz mostrando signos de daño químico grave, pero no podía explicar cómo sucedió, ya que Nate juró que no había usado ningún producto nuevo ni cambiado su rutina. Sebastián sugirió ver a un dermatólogo porque lo que fuera que estuviera causando esto no era normal, y definitivamente no estaba relacionado con el estrés como Nate había estado esperando. Puse mi brazo alrededor de él y le pregunté qué quería hacer. Nate dijo que no sabía, que Sebastián nunca había visto algo así antes, y parecía genuinamente confundido. Sugerí que tal vez en la estética habían usado un producto malo durante su última visita, o tal vez sí era estrés del trabajo, aunque Sebastián no lo creyera. Nate se aferró a la teoría del estrés de inmediato, diciendo que había estado trabajando muchos dobles últimamente y no estaba durmiendo bien.
Sacó su teléfono y comenzó a googlear pérdida de cabello por ansiedad, encontrando artículos sobre efluvio telógeno y caída inducida por estrés. Lo vi leer sitios web médicos perdiéndose completamente de la causa real que estaba en su ducha a 3 metros de distancia. Pasó el resto de la noche investigando técnicas de manejo del estrés y vitaminas que supuestamente ayudaban con la salud del cabello, ordenando suplementos en su teléfono mientras yo me sentaba allí sintiéndome como la peor persona del mundo. La culpa se estaba volviendo más difícil de ignorar, pero aún no podía confesar. No cuando él nunca se había disculpado realmente por todas esas veces que me lastimó. Katia se dio cuenta de que algo andaba mal cuando llegué a casa ese viernes por la noche y me fui directo a mi cuarto sin hablarle. Tocó a mi puerta después de unos 20 minutos y preguntó si quería pedir pizza y ver algo. Dije que no tenía hambre, pero entró de todos modos sentándose en la orilla de mi cama y preguntando qué pasaba. Traté de evitarlo, pero Katia me conoce demasiado bien. Siguió insistiendo hasta que finalmente me quebré y le conté todo. Le expliqué sobre la crema depilatoria, sobre verla funcionar durante el último mes, sobre la cita de Nate con Sebastián. La cara de Katia pasó por unas 5 expresiones diferentes mientras hablaba, terminando en esta mezcla de shock y decepción que me hizo sentir aún peor. Dijo que esto iba mucho más allá de una venganza mezquina, que debería haberlo cortado en lugar de sabotear su salud así. Traté de defenderme, pero las palabras sonaban débiles incluso para mis propios oídos. Empecé a enumerar cada vez que Nate me había jalado el pelo. Cada humillación pública. Cada vez que me manipuló sobre mi propio dolor. Le conté a Katia sobre la cena de compromiso, sobre mi mamá llevándome al baño, sobre sentirme tan violada y faltada al respeto durante meses mientras él actuaba como si yo estuviera exagerando. Katia escuchó todo sin interrumpir, su cara poniéndose más triste a medida que pasaba por toda la historia. Cuando terminé, se quedó callada por un minuto antes de decir que 2 males no hacen un bien, que podría haberlo dejado en cualquier momento, pero en lugar de eso elegí lastimarlo de una manera que podría ser permanente. Dijo que yo era tan mala como él ahora, tal vez peor porque planeé esto y le mentí en la cara durante semanas. Quise discutir, pero no pude porque parte de mí sabía que tenía razón, que había cruzado una línea que no podía descruzar. Un mes después de haber alterado el champú, el cabello de Nate era notablemente más delgado en toda su cabeza, con parches calvos reales formándose cerca de las sienes y la coronilla. El cabello oscuro y grueso del que había estado tan orgulloso se veía quebradizo y dañado, rompiéndose en trozos cuando lo tocaba. Dejó de publicar selfies por completo, lo cual era enorme porque sus redes sociales habían estado llenas de ellas antes. Empezó a usar gorras de béisbol en todos lados, incluso dentro de su depa, incluso para dormir a veces. La primera vez que lo vi con gorra adentro sentí un golpe en el pecho porque Nate nunca usaba gorras. Decía que le estropeaban el peinado y arruinaban todo su look. Ahora se escondía debajo de ellas, constantemente bajándose la visera cada vez que salíamos en público. Toda su personalidad había cambiado junto con su cabello, pasando de ser confiado y extrovertido a callado y retraído. Yo había querido que entendiera cómo me sentía cuando violaba mis límites, pero verlo perderse a sí mismo junto con su cabello me hizo darme cuenta de que había destruido algo que no podía arreglar. Nate dejó de presentarse a sus turnos en el restaurante, reportándose enfermo 3 veces en una semana. Su gerente comenzó a enviarme mensajes preguntando si todo estaba bien porque Nate nunca faltaba al trabajo, ni siquiera cuando tuvo gripe el año pasado. Inventé excusas sobre que estaba luchando contra un resfriado fuerte, pero la verdad era que apenas salía de su depa. Cuando iba a ver cómo estaba, lo encontraba sentado en el sofá en pants y esa misma gorra de béisbol mirando su teléfono y scrolleando fotos viejas de sí mismo. El departamento olía a encierro porque no había abierto las ventanas en días. Su compañera de la cocina, esta chica llamada Jimena, me acorraló afuera del súper una tarde y preguntó si Nate estaba lidiando con algo serio. Dijo que parecía una persona completamente diferente la última vez que lo vio, callado y asustadizo. Ya no hacía bromas con los cocineros como solía hacerlo. Le dije que solo estaba estresado por cosas familiares, mintiendo descaradamente mientras mi estómago se hacía nudos. Jimena se veía preocupada. Dijo que le dijera que todos lo extrañaban y esperaban que se sintiera mejor pronto. La vi alejarse sabiendo que yo era la razón por la que todos estaban preocupados, la razón por la que Nate se había convertido en esta sombra de sí mismo. El tipo que solía pasar 20 minutos peinándose cada mañana ahora ni siquiera miraba los espejos cuando pasaba junto a ellos. Lo caché una vez cubriendo el espejo del baño con una toalla para no tener que ver su reflejo mientras se lavaba los dientes. Esa imagen se me quedó grabada por días. Me hizo darme cuenta de que no solo había atacado su vanidad o le había enseñado una lección sobre respetar límites. Había destruido algo que era fundamental para quien era él, le quité lo único que lo hacía sentir seguro y bien consigo mismo. Solía publicar selfies constantemente, tenía cientos de fotos presumiendo diferentes ángulos de su cabello y diferente iluminación. Ahora sus redes sociales estaban completamente en silencio. Ninguna publicación en más de 2 semanas. Sus amigos comenzaron a comentar preguntando si estaba bien, si había pasado algo. Lo vi ignorar cada mensaje simplemente pasándolos de largo con esa mirada muerta en sus ojos. La culpa comenzó a comerme en formas que no había esperado, haciendo difícil dormir por la noche. Me quedaba despierta pensando en cómo se veía ahora comparado con hace 2 meses, cómo toda su personalidad había cambiado junto con su apariencia. La mamá de Nate me llamó un jueves por la tarde mientras doblaba ropa, su voz sonaba preocupada.
Dijo que Nate había cancelado las últimas 2 comidas familiares de los domingos sin explicación y no contestaba cuando ella preguntaba qué pasaba. Quería saber si yo había notado algo diferente en él, si tal vez estaba deprimido o tenía problemas en el trabajo. Me senté allí sosteniendo mi teléfono sintiendo que se me cerraba la garganta y le dije que pensaba que probablemente era solo estrés laboral por la temporada alta en el restaurante. La mentira salió suave y fácil, pero me hizo sentir enferma del estómago. Ella preguntó si podía hablar con él, tratar de que se abriera. Dijo que estaba realmente preocupada porque este no parecía su hijo en absoluto. Prometí que lo haría y colgué sintiéndome como la peor persona del planeta. Ella confiaba en mí, pensaba que yo era buena para su hijo, no tenía idea de que yo era la única razón por la que él se estaba desmoronando. Esa noche fui a casa de Nate y lo encontré investigando tratamientos para el crecimiento del cabello en su laptop, docenas de pestañas abiertas sobre vitaminas y suplementos, y técnicas de masaje del cuero cabelludo. Levantó la vista cuando entré y preguntó si creía que alguna de estas cosas realmente funcionaba. Me senté a su lado y dije que tal vez debería ver a un médico en lugar de tratar de arreglarlo él mismo. Asintió lentamente. Dijo que había estado pensando lo mismo, pero tenía miedo de lo que pudieran encontrar. 6 semanas después de que alteré su champú, Nate finalmente hizo una cita con una dermatóloga. Me pidió que fuera con él para apoyarlo y dije que sí, aunque sentarme en esa sala de espera hacía que me temblaran las manos. La doctora era una mujer mayor, con cabello gris, que miró el cuero cabelludo de Nate bajo una luz brillante por lo que pareció una eternidad. Hizo preguntas sobre su historial familiar. Si alguien más tenía problemas de pérdida de cabello, si había estado enfermo recientemente o tomando algún medicamento nuevo. Nate respondió todo honestamente, mientras yo me sentaba en la silla de la esquina tratando de parecer solidaria y preocupada en lugar de culpable. La doctora ordenó análisis de sangre para problemas de tiroides, condiciones autoinmunes, niveles hormonales y algo llamado alopecia. Dijo que harían un panel completo para averiguar qué estaba causando una pérdida de cabello tan dramática en alguien de su edad. Nate salió de esa cita viéndose esperanzado por primera vez en semanas, convencido de que encontrarían una respuesta y arreglarían lo que fuera que estuviera mal. Lo llevé a casa en silencio sabiendo que todas esas pruebas saldrían normales porque no había nada médicamente mal con él. 2 semanas después, los resultados regresaron exactamente como sabía que lo harían. Todo normal, nada que explicara por qué su cabello se estaba cayendo a mechones y rompiendo desde la raíz. La doctora parecía confundida durante la cita de seguimiento. Dijo que nunca había visto este patrón de pérdida sin una causa médica subyacente. Comenzó a hacer preguntas detalladas sobre su rutina de cuidado del cabello, qué productos usaba, dónde los compraba, con qué frecuencia se lavaba el cabello. Nate sacó su botella de champú de $800 de su bolsa del gimnasio, la que yo había mezclado con la crema depilatoria hace 2 semanas, y se la entregó. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que todos en la habitación podían escucharlo. La doctora dijo que quería enviar el champú a un laboratorio para pruebas, asegurarse de que no hubiera alguna contaminación o un lote defectuoso que pudiera causar este tipo de daño. Nate aceptó de inmediato aliviado de que finalmente pudieran tener una respuesta. Me quedé sentada congelada dándome cuenta de que nunca había pensado en que realmente analizaran el champú en un laboratorio. Nunca consideré que pudieran encontrar rastros de la crema que mezclé. Esperé hasta el siguiente turno de Nate en el restaurante y usé mi llave para entrar a su departamento. Mis manos temblaban tanto que apenas podía meter la llave en la cerradura. Fui directo a su baño y agarré la botella de champú de la ducha, la que la doctora ya había visto y documentado. Había comprado una botella idéntica 2 días antes, misma marca, mismo tamaño, gasté otros $800 que realmente no tenía. Las cambié rápido poniendo la botella nueva exactamente donde había estado la alterada, entre su acondicionador y el jabón facial en la repisa. El gato estaba sentado en la puerta del baño mirándome todo el tiempo, sus ojos amarillos siguiendo cada movimiento mío como si supiera que estaba haciendo algo malo. Metí la botella contaminada en mi bolsa y salí de ahí, mi corazón acelerado todo el camino a casa. Cuando regresé a mi depa tiré el champú alterado en un contenedor de basura a 3 cuadras, lo quería tan lejos de mí como fuera posible. Pasé el resto del día sintiéndome paranoica, convencida de que de alguna manera aún descubrirían lo que había hecho aunque hubiera eliminado toda la evidencia. Pasaron 3 días antes de que Nate llamara para decirme que los resultados del laboratorio habían llegado. El champú estaba completamente bien. Sin contaminación, sin químicos dañinos, nada que explicara su pérdida de cabello. Sonaba aliviado y devastado al mismo tiempo, contento de que su costoso champú no fuera el problema, pero completamente perdido sobre qué estaba causando esto realmente. Hice ruidos de apoyo por el teléfono mientras mi estómago se revolvía sabiendo que acababa de salirme con la mía, pero sin sentir ningún alivio en absoluto. Nate dijo que la dermatóloga quería probar algunos tratamientos de todos modos, champús especiales y tratamientos para el cuero cabelludo que podrían ayudar a estimular el crecimiento incluso sin saber la causa exacta. Preguntó si iría con él a recoger las recetas y dije que por supuesto, cualquier cosa para ayudar. Pasamos 2 horas en la farmacia y en una tienda de suministros médicos, Nate comprando botellas y cremas y suplementos que costaron miles de pesos en total. Lo vi entregar su tarjeta de crédito por 3ª vez y quise gritar que nada de eso funcionaría, que ya había destruido sus folículos más allá de lo que cualquier tratamiento pudiera arreglar. Estaba drenando sus ahorros tratando de resolver un problema que yo había creado, gastando dinero que había estado apartando para nuestra posible mudanza a un lugar más grande juntos.
Cada compra se sentía como otro peso añadido a la culpa que ya cargaba. Esa noche me mostró su estado de cuenta, más de 60,000 pesos gastados en el último mes en tratamientos y visitas al médico y productos especiales. Se rió pero sonó hueco. Dijo que tendría que tomar turnos extra para pagarlo, pero valdría la pena si algo funcionaba. Me senté ahí incapaz de hablar viendo cómo planeaba su recuperación financiera de un daño que yo había causado deliberadamente. Katia nos invitó a Nate y a mí a tomar algo con algunos de sus amigos el fin de semana siguiente. Casi dije que no, pero Katia me dio esa mirada que significaba que quería checar cómo iban las cosas, ver la condición de Nate por sí misma. Nos vimos en este bar del centro donde la amiga de Katia, Magda, trabaja como estilista en una estética cercana. Magda llegó todavía con su ropa de trabajo, el cabello recogido en un chongo, e inmediatamente notó la gorra de Nate. Preguntó si se estaba dejando crecer un corte moderno o algo así, y Nate se quedó callado, dijo que solo estaba teniendo algunos problemas con su cabello. La expresión de Magda cambió, se puso más seria, y preguntó si podía echar un vistazo rápido, ya que lidiaba con problemas de cabello todo el tiempo en el trabajo. Nate dudó, pero finalmente se quitó la gorra bajo la tenue luz del bar. Magda se inclinó cerca, estudió su cuero cabelludo y las áreas parchadas donde su cabello se había adelgazado, pasó sus dedos suavemente por lo que quedaba. Hizo este pequeño ruido en su garganta casi como de reconocimiento. Luego se recargó en su silla y le dijo a Nate que había visto un daño similar antes. La conversación pasó a otros temas, pero Magda seguía mirando el cabello de Nate cuando pensaba que nadie estaba viendo. Más tarde, cuando Nate y el novio de Katia fueron por otra ronda de bebidas, Magda me llevó aparte cerca del baño. Habló en voz baja. Dijo que el daño del cabello de Nate se veía exactamente como quemaduras químicas que había visto por crema depilatoria mezclada con productos regulares para el cabello. Había tenido una clienta una vez cuya compañera de cuarto le hizo la misma broma causando daño permanente a sus folículos. Mi cara debió haberse puesto blanca porque Magda dejó de hablar y solo me miró con esta expresión de «ya sé». No preguntó si yo lo había hecho, no me acusó directamente. Solo dijo con mucho cuidado que este tipo de daño podría ser permanente dependiendo de cuánto tiempo estuvieron los químicos en contacto con su cuero cabelludo. Me dijo que los folículos capilares pueden ser destruidos completamente por ciertos químicos, que ninguna cantidad de tratamientos o suplementos los haría crecer de nuevo si estaban demasiado dañados. Luego me apretó el brazo una vez y regresó a la mesa como si nada hubiera pasado. Me quedé parada en el pasillo entre los baños con todo el cuerpo frío, dándome cuenta de que Magda sabía, o al menos sospechaba fuertemente, lo que yo había hecho. Había reconocido el patrón de daño de inmediato. Probablemente había deducido la línea de tiempo basada en cuando comenzaron los problemas de Nate. Ahora alguien más cargaba mi secreto, quisiera yo o no. Manejé a casa desde el bar esa noche agarrando el volante tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Magda sabía. Tal vez no tenía pruebas, pero había visto suficientes quemaduras químicas por productos para el cabello para reconocer el patrón en la cabeza de Nate. Seguía repitiendo sus palabras cuidadosas sobre el daño permanente, sobre folículos que tal vez nunca volverían a crecer. No me había acusado directamente, pero la forma en que me apretó el brazo y se alejó se sintió como una advertencia. Llegué a mi depa alrededor de la medianoche y Katia ya estaba dormida. Fui a mi cuarto y me acosté en mi cama con ropa mirando el techo. Cada vez que cerraba los ojos veía el cuero cabelludo parchado de Nate bajo la luz tenue del bar, veía la expresión de complicidad de Magda. Yo había querido que él sintiera lo que yo sentía cuando me jalaba el pelo en público. Quería que entendiera la violación y la humillación. Pero hacer que alguien pierda su confianza no era lo mismo que enseñarle respeto. Solo lo había lastimado de una manera diferente, destruido algo que valoraba porque él había ignorado lo que yo valoraba. Alrededor de las 3 de la mañana finalmente me quedé dormida y tuve pesadillas sobre Nate quedándose completamente calvo, sobre él descubriendo lo que hice y mostrándole a todos fotos de su cabello arruinado junto con capturas de pantalla probando que lo hice a propósito. Desperté sudando a las 6 y no pude volver a dormir. Habían pasado 2 meses desde que mezclé esa crema en su champú. El cabello de Nate había dejado de caerse tan dramáticamente, pero lo que quedaba se veía horrible. Hebras delgadas que se rompían si las tocaba demasiado, áreas parchadas donde se veía su cuero cabelludo, una textura general que me recordaba a paja dañada. Había pasado de ser alguien que dedicaba 20 minutos a peinar su cabello oscuro y grueso cada mañana a alguien que usaba gorras en todos lados y evitaba los espejos. El chico confiado que publicaba selfies constantemente había borrado sus aplicaciones de redes sociales. Toda su personalidad había cambiado junto con su apariencia. Fuimos a su departamento una tarde a ver una película y noté que había quitado todas las fotos de sus paredes, aquellas donde su cabello se veía perfecto. Me cachó mirando los espacios vacíos y dijo que ya no soportaba verse así. Le pregunté si su cabello estaba mejorando y negó con la cabeza. Dijo que la dermatóloga le comentó que el daño parecía haberse estabilizado, pero la recuperación sería lenta. Ya no me jalaba el pelo, ni una vez en esos 2 meses. Pero no era porque hubiera aprendido a respetar mis límites como yo esperaba. Estaba demasiado deprimido para ser juguetón en absoluto. El tipo que solía agarrarme y darme vueltas cuando entraba por la puerta ahora apenas levantaba la vista cuando yo llegaba. Había dejado de hacer chistes, dejó de hacer su rutina de comedia en la cocina, dejó de sugerir que saliéramos a algún lado, pedíamos comida y comíamos en silencio mientras algún programa sonaba que ninguno de los dos realmente veía. Su departamento se sentía pesado,
como si el aire mismo estuviera triste. Me di cuenta una noche mientras estaba sentada en su sofá que ya no nos reconocía. Esta no era la relación en la que había estado hacía 4 meses. Apenas hablábamos más allá de la logística básica sobre cuándo nos veríamos después. Él apenas salía de su depa excepto para turnos de trabajo e incluso para esos había empezado a reportarse enfermo. Yo cargaba este secreto masivo que hacía que se me cerrara el pecho cada vez que lo miraba. La culpa se sentaba en mi estómago como una piedra poniéndose más pesada cada día. Había pensado que la venganza me haría sentir mejor. Equilibraría las cosas de alguna manera. En lugar de eso me sentía peor, atrapada en esta relación donde tenía que fingir ser solidaria mientras sabía que yo había causado todo lo que él estaba pasando. Katia me preguntaba regularmente cuándo iba a terminar las cosas y yo seguía poniendo excusas, decía que no podía dejarlo mientras ya estaba batallando tanto. Ella señaló que yo era la razón por la que estaba batallando, lo que hacía que quedarse fuera aún peor. Beto organizó una noche de chicos el fin de semana siguiente para tratar de animar a Nate. Él y Toño y algunos otros amigos llevaron a Nate a un bar deportivo para ver algún partido. Me quedé en casa esperando que tal vez estar con sus amigos lo ayudara a sentirse más normal. El compañero de cuarto de Beto, Zach, me envió un mensaje alrededor de la medianoche preguntando si todavía estaba despierta. Cuando dije que sí me llamó en lugar de contestar el mensaje. Sonaba incómodo, dijo que necesitaba decirme algo sobre la noche de chicos. Aparentemente Nate se había emborrachado y comenzó a llorar en el baño. Zach había ido a ver cómo estaba y lo encontró mirando su reflejo hablando sobre cómo su cabello era lo único con lo que siempre se había sentido seguro. Dijo que nunca había sido bueno en los deportes ni particularmente inteligente, pero al menos tenía un gran cabello. Ahora sentía que no tenía nada. Zach dijo que fue difícil de ver, que Nate parecía realmente roto. Preguntó si yo sabía qué estaba pasando con Nate médicamente, si había algo grave que los doctores habían encontrado. Mentí y dije que no sabía. Que Nate no hablaba mucho conmigo al respecto. Escuchar que Nate había llorado con sus amigos sobre su cabello hizo que algo se rompiera dentro de mi pecho. Me senté en mi cama después de la llamada de Zach y me sentí físicamente enferma. Yo había querido que Nate entendiera cómo sus acciones me afectaban. Quería que se sintiera tan pequeño como yo me había sentido en esa cena de compromiso. Pero en lugar de eso simplemente lo había destruido de una manera diferente que no tenía nada que ver con aprender o crecer. Él no estaba pensando en respetar límites o considerar los sentimientos de otras personas, solo estaba triste y roto y obsesionado con su apariencia de la misma manera que yo me había obsesionado con el dolor en mi cuero cabelludo cada vez que me jalaba el pelo. Ambos nos habíamos lastimado mutuamente y no habíamos aprendido nada. Abrí mi laptop y comencé a investigar tratamientos para la pérdida de cabello buscando cualquier cosa que pudiera revertir el daño químico. La mayoría de los sitios web médicos decían lo mismo. Si los folículos pilosos estaban gravemente quemados por químicos, el daño podría ser permanente. Algunos folículos podrían recuperarse tras meses o años con tratamientos costosos, pero otros nunca volverían a producir cabello. La única solución real para casos severos eran los trasplantes de cabello que costaban miles de dólares y requerían múltiples procedimientos. Encontré foros donde la gente discutía daños similares por accidentes químicos y las historias de recuperación eran deprimentes, años de tratamientos con mejoras mínimas. Hice clic página tras página leyendo sobre folículos con cicatrices y raíces muertas, sobre cómo algunos químicos literalmente destruían las células que hacían crecer el cabello. Para las 2 de la mañana había aprendido más sobre biología capilar de lo que jamás quise saber. Y todo confirmaba lo que Magda me había advertido. Podría haber destruido permanentemente el cabello de Nate. Nate mencionó durante nuestra siguiente cena juntos que había estado investigando sistemas capilares. Me mostró sitios web que vendían piezas de cabello realistas que se adhieren al cuero cabelludo, dijo que se veían bastante naturales en las fotos. Luego me preguntó muy quedito si todavía me sentiría atraída por él si tuviera que usar uno. Su voz se quebró un poco en la pregunta. Miré su cara, a la esperanza y el miedo mezclados en su expresión y me sentí como la peor persona que jamás haya existido. Le dije que por supuesto que todavía me sentiría atraída por él, que el cabello no importaba. Sonrió por primera vez en semanas, dijo que había tenido miedo de preguntar. Luego se estiró a través de la mesa y tomó mi mano. Dijo que yo estaba siendo un gran apoyo a través de todo esto. Apreté su mano de vuelta y quise desaparecer en el suelo. Todo lo que dije se sintió como una mentira horrible. Le dije que lo amaría sin importar qué. Lo cual era técnicamente cierto, pero también completamente falso porque yo era la razón por la que él estaba sentado allí preguntando si me quedaría con él a pesar de su pérdida de cabello. Se le llenaron los ojos de lágrimas y dio la vuelta a la mesa para abrazarme. Dijo que yo era la única cosa buena en su vida en este momento, que no sabía qué haría sin mí. Lo abracé de vuelta y sentí sus hombros temblar ligeramente. Sentí que se aferraba a mí como si yo lo estuviera evitando desmoronarse. La culpa era tan pesada que apenas podía respirar. Katia me acorraló en nuestra cocina 2 días después mientras hacía café antes de mi turno. Había estado callada conmigo durante semanas, pero ahora se veía enojada. Dijo que no podía ver esto más. No podía ver cómo fingía ser la novia solidaria de Nate mientras escondía lo que había hecho. Dijo que la enfermaba físicamente verme consolarlo sobre un problema que yo había creado. Traté de defenderme. Dije que la situación era complicada, que no podía confesar ahora cuando él ya estaba tan frágil.
Katia me interrumpió y dijo que esa era exactamente la razón por la que necesitaba confesar o terminar con él. Verme mentirle en su cara todos los días mientras él me agradecía por estar a su lado era demasiado. Dijo que si no le decía la verdad o terminaba las cosas en 2 semanas, ella misma se lo diría. No iba a ser parte de esto más. La miré fijamente y sentí el pánico subiendo por mi garganta. Le rogué que no dijera nada, prometí que encontraría la manera de arreglar esto. Ella negó con la cabeza y dijo que no había forma de arreglarlo. Solo había ser honesta o seguir mintiendo. 2 semanas luego ella le diría todo. Agarré su brazo antes de que pudiera salir de la cocina y le pedí que por favor me diera más tiempo. Katia se soltó y dijo que ya me había dado meses de tiempo mientras yo jugaba a la novia solidaria con alguien a quien había lastimado deliberadamente. Preguntó cómo podía pararme ahí todos los días viendo a Nate desmoronarse y no sentirme enferma al respecto. Le dije que sí me sentía enferma, que apenas podía dormir pensando en lo que había hecho. Ella dijo que entonces necesitaba hacer algo al respecto en lugar de solo sentirme mal. Le prometí que encontraría la manera de hacer lo correcto dentro de su plazo de 2 semanas. Katia me miró por un largo momento y dijo que esperaba que lo dijera en serio porque no podía guardar este secreto más. La estaba carcomiendo a ella también. Salió de la cocina y me quedé allí sola sintiendo que las paredes se cerraban. Esa noche me acosté pensando en simplemente terminar con Nate y desaparecer de su vida por completo. Podría romper con él, mudarme a otra parte de la ciudad, bloquear su número y dejar que pensara que su pérdida de cabello fue alguna cosa médica aleatoria. Nunca tendría que saber lo que hice. Nunca tendría que ver la expresión en su cara cuando se enterara. Sería mucho más fácil que confesar. Pero luego pasaría el resto de mi vida sabiendo que destruí la confianza y la autoimagen de alguien por algo de lo que podría haberme alejado simplemente. Sabría que soy el tipo de persona que lastima a la gente y luego huye en lugar de enfrentar lo que hizo. La idea de cargar ese secreto para siempre me hacía sentir vacía por dentro. 3 días después, Nate recibió un mensaje de Toño pidiéndole que fuera padrino en su boda la próxima primavera. Nate miró su teléfono por unos minutos y luego lo dejó sin responder. Pregunté si iba a contestar y dijo que no sabía qué decir. La novia de Toño me contactó al día siguiente y dijo que Toño estaba realmente dolido de que Nate no hubiera respondido sobre la boda. Preguntó si todo estaba bien entre ellos. Dije que Nate solo estaba lidiando con algunas cosas personales en este momento. Ella dijo que Toño realmente quería a Nate en el cortejo, habían sido amigos desde la prepa. Le dije que hablaría con Nate al respecto. Esa noche Nate finalmente le contestó a Toño rechazando el puesto de padrino, dijo que agradecía que se lo pidiera, pero no creía poder comprometerse en este momento. Toño lo llamó de inmediato preguntando qué pasaba. Podía escuchar la voz confundida de Toño a través del teléfono preguntando si se trataba de dinero o tiempo libre del trabajo. Nate solo seguía diciendo que no podía hacerlo y eventualmente Toño dejó de insistir. Después de colgar, Nate me dijo que no soportaba la idea de estar en las fotos de la boda viéndose así. Dijo que no quería arruinar las fotos de Toño siendo el tipo con el pelo parchado en cada toma, prefería asistir como un invitado normal y quedarse en el fondo. Lo vi explicar esto y sentí que se me cerraba el pecho sabiendo que le había quitado incluso esto. La semana siguiente en el trabajo noté a Nate hablando con nuestra gerente, Selina, en la oficina de atrás. Estuvieron ahí por casi 20 minutos. Cuando Nate salió se veía molesto y fue directo al refrigerador donde usualmente iba cuando necesitaba estar solo. Más tarde le pregunté a uno de los otros cocineros de qué se trataba. Dijo que la gerente le había ofrecido a Nate un ascenso a jefe de turno, lo que significaba más dinero pero también lidiar con clientes y entrenar personal nuevo. Nate lo había rechazado. Encontré a Nate durante su descanso sentado en las cajas de leche detrás del restaurante. Estaba scrolleando en su teléfono sin mirar realmente nada. Me senté a su lado y le pregunté sobre el ascenso. Dijo que no podía tomar un trabajo donde tendría que ser la cara de la cocina, donde los clientes y los nuevos empleados lo estarían mirando todo el tiempo. Dijo que apenas podía manejar su puesto actual donde mayormente se quedaba atrás, la idea de ser más visible le causaba ansiedad. Vi cómo su vida entera se hacía más pequeña por lo que yo había hecho y quise vomitar. 2 días después Nate me mostró un estado de cuenta de su tarjeta de crédito en su teléfono. El total era de más de 60,000 pesos. Miré la lista de cargos y vi cita tras cita en diferentes clínicas de pérdida de cabello, consultas con especialistas, tratamientos que prometen restaurar el crecimiento, suplementos que costaban miles de pesos. Dijo que había topado su tarjeta tratando de arreglar lo que sea que estuviera mal con él. Preguntó si yo pensaba que debería sacar otra tarjeta de crédito para pagar la consulta de trasplante de cabello que había estado investigando. Miré fijamente ese número sabiendo que se estaba endeudando seriamente tratando de resolver un problema que yo había creado. Un problema que podría haberse resuelto si yo hubiera terminado con él hace meses. Estaba pagando miles de pesos porque elegí la venganza en lugar de irme. Le dije que tal vez debería esperar con la consulta del trasplante hasta que supiera más sobre qué estaba causando la pérdida de cabello. Dijo que no podía esperar más, que cada día empeoraba. Asentí y sentí que no podía respirar. Esa noche le dije a Katia que iba a confesarle todo a Nate. Ella estaba lavando trastes y se detuvo con las manos todavía en el agua jabonosa. Preguntó si estaba realmente lista para hacer eso. Dije que no creía que alguna vez estaría lista, pero no podía seguir haciéndole esto. Katia se secó las manos y se sentó en nuestra mesa de la cocina. Preguntó si entendía lo que pasaría cuando le dijera. Dije que sabía que me odiaría.
Ella dijo que podría ser más que eso, que lo que hice podría considerarse asalto o envenenamiento, que Nate podría querer presentar cargos. No había pensado en las consecuencias legales. Ella dijo que incluso si no iba a la policía, todos los que conocíamos se enterarían de lo que había hecho. Sus amigos, su familia, nuestros compañeros de trabajo, todos. Sería la chica que saboteó el cabello de su novio porque le molestaba. Así es como se contaría la historia. Dije que sabía todo eso, pero no podía seguir mintiéndole mientras él se endeudaba y rechazaba oportunidades por algo que yo había causado. Katia se estiró a través de la mesa y apretó mi mano. Dijo que estaba orgullosa de mí por finalmente hacer lo correcto, aunque iba a ser horrible. Pasé los siguientes 3 días tratando de escribir lo que quería decirle a Nate. Llené páginas en mi cuaderno con diferentes versiones de la confesión. Algunas empezaban con disculpas. Algunas empezaban con explicaciones sobre los jalones de pelo. Algunas intentaban hacerlo entender lo violada que me había sentido. Pero cada versión sonaba mal. Las que se enfocaban en disculpas parecían demasiado defensivas, como si estuviera más preocupada por cómo me veía yo que por lo que le había hecho. Las que explicaban lo de los jalones de pelo primero sonaban como si estuviera poniendo excusas, como si pensara que su comportamiento justificaba el mío. Las que eran solo hechos directos sonaban frías y dramáticas, como si estuviera confesando un asesinato. Lo reescribí una y otra vez, pero no pude encontrar las palabras correctas. Finalmente me di cuenta de que no había una buena manera de decirle a alguien que destruiste deliberadamente algo que amaba. No había versión de esta conversación que me hiciera ver como algo más que exactamente lo que era. Le envié un mensaje a Nate preguntando si podíamos vernos en su departamento cuando ambos saliéramos del trabajo. Respondió de inmediato diciendo que sí y preguntando si todo estaba bien. Dije que solo quería hablar de algunas cosas. Me envió 3 mensajes seguidos diciendo que él también había querido hablar, que había estado pensando mucho en nuestro futuro, que tal vez era hora de ver seriamente departamentos juntos de nuevo. Dijo que sabía que las cosas habían sido difíciles últimamente con su situación del cabello, pero no quería que eso nos impidiera avanzar. Envió un enlace a un lugar de 2 recámaras cerca de la zona universitaria que acababan de poner en renta. Se me cayó el estómago al leer sus mensajes. Pensó que quería vernos para hablar de mudarnos juntos, estaba emocionado. Puse mi teléfono boca abajo en mi cama y traté de no llorar. El día de nuestra reunión llegué primero al departamento de Nate. Él había limpiado, realmente limpiado, lo cual rara vez hacía. Había flores frescas en su mesa de centro y había puesto botanas como si fuera algún tipo de ocasión especial. Me abrazó cuando entré, y parecía más ligero de lo que había estado en semanas. Preguntó si quería algo de beber y dije que solo agua. Nos sentamos en su sofá e inmediatamente sacó su teléfono para mostrarme más opciones de departamentos. Había hecho toda una carpeta de lugares en nuestro rango de precio. Lo vi scrollear hablando sobre qué colonias tenían los mejores restaurantes, qué lugares permitían gatos para que pudiéramos tener uno juntos, cómo podíamos dividir la renta y aún así ahorrar dinero. Su cara estaba más animada de lo que la había visto en meses. Lo dejé hablar por unos minutos porque sabía que todo estaba a punto de cambiar. Finalmente lo interrumpí y dije que necesitaba decirle algo sobre su cabello. La expresión de Nate cambió de emocionado a confundido. Bajó su teléfono y preguntó a qué me refería. Tomé aire y dije que sabía por qué se le estaba cayendo el pelo, que no era médico ni estrés ni productos malos. Vi su cara mientras explicaba lo que le había hecho a su champú, cómo había mezclado crema depilatoria después de la cena en la fiesta de compromiso de mi prima, cómo le había estado mintiendo durante meses. Su expresión pasó por etapas. Primero confusión, como si no entendiera lo que estaba diciendo. Luego sospecha, como si pensara que estaba haciendo una broma rara. Luego horror cuando se dio cuenta de que hablaba en serio. Me miró fijamente y preguntó por qué le haría esto. Su voz era tranquila y estaba en shock. Traté de explicar sobre los jalones de pelo, sobre sentirme violada cada vez que lo hacía, sobre cómo nunca paró incluso cuando le rogué que lo hiciera. Pero las palabras que salían de mi boca sonaban patéticas comparadas con lo que realmente había hecho. Había dañado permanentemente su cuerpo porque él no respetaba un límite que yo podría haber hecho valer simplemente yéndome. Nate se quedó congelado por tal vez 30 segundos antes de que el shock se convirtiera en otra cosa. Su cara se puso roja y se paró tan rápido que su teléfono se cayó del sofá al piso. Empezó a gritar preguntando cómo podía destruir su cabello por algo tan estúpido como unos jalones juguetones, preguntando si estaba loca, preguntando qué me pasaba. Le grité de vuelta que no era juguetón cuando lo hizo frente a toda mi familia en esa cena, cuando me humilló frente a 30 personas e hizo pensar a mi mamá que estaba en una relación abusiva. Dijo que eso fue una vez y que yo estaba siendo dramática. Le recordé sobre la fiesta de Toño y en el súper y cada vez que le pedí que parara y no lo hizo. Dijo que eran bromas y que yo era demasiado sensible. Le dije que manipularme en este momento no estaba ayudando a su caso. Nate caminaba de un lado a otro en su sala jalando lo que quedaba de su cabello y luego se detuvo para enfrentarme. Dijo que si era tan infeliz debería haber terminado con él en lugar de sabotear su cuerpo y mentirle en la cara durante meses. Tenía razón y lo sabía, pero también señalé que él nunca dejó de jalarme el pelo incluso cuando le rogué, incluso cuando lloré por eso, incluso cuando le dije explícitamente que me dolía. Dijo que eso no me daba el derecho de quemar químicamente su cuero cabelludo y destruir algo que había pasado años cuidando. Dije que él no tenía derecho a lastimarme físicamente una y otra vez mientras lo llamaba amor.
Dijo que podría haberme ido en cualquier momento. Dije que él podría haber parado en cualquier momento. Simplemente seguimos dando vueltas con ninguno de los dos cediendo. Estuvimos yendo y viniendo por más de una hora enumerando cada forma en que la otra persona nos había lastimado. Saqué a colación cómo me hacía sentir loca por tener límites normales. Él sacó a colación cómo le sonreía cada mañana sabiendo que había envenenado su champú. Mencioné la vez que me jaló el pelo tan fuerte en casa de su mamá que tuve dolor de cabeza por 2 días. Él mencionó cómo lo vi gastar 60,000 pesos en tratamientos por un daño que yo causé. Cada reclamo que habíamos estado guardando salió a la luz hasta que ambos estábamos exhaustos y roncos de gritar. Nate finalmente se sentó de nuevo en el sofá y puso su cabeza entre sus manos. Dijo que jalar el pelo estaba mal y debió haber parado la primera vez que se lo pedí. Dijo que sabía que había cruzado líneas e ignorado mis límites, y eso lo convertía en un mal novio. Pero luego me miró y dijo que nada justificaba lo que yo hice a cambio. Que me había vuelto tan tóxica como él. Tal vez peor porque lo planeé y ejecuté durante meses. Nate se levantó y caminó hacia su puerta, la abrió y me dijo que saliera de su departamento y nunca lo contactara de nuevo. Su voz era tranquila ahora en lugar de enojada, lo cual de alguna manera se sentía peor. Dijo que iba a decirle a todos los que conocíamos lo que hice y que merecía cualquier consecuencia social que viniera de eso. Dijo que su mamá estaría devastada, sus amigos me odiarían, y todos en el trabajo sabrían que yo era el tipo de persona que podía hacer algo así de cruel. Agarré mi bolsa y caminé hacia la puerta. Quería decir algo que hiciera esto mejor, pero no quedaba nada que decir. Había destruido su cabello y él había destruido mi sensación de seguridad en la relación, y ambos habíamos fallado en ser personas decentes el uno con el otro. Salí del departamento de Nate sabiendo que nuestra relación había terminado completamente y que estaba a punto de convertirme en la villana en la historia de todos. Katia estaba esperando en nuestro depa cuando llegué a casa. Me miró la cara y simplemente me abrazó mientras yo lloraba. Le conté todo lo que pasó y no dijo "te lo dije", aunque había tenido razón sobre todo, solo me sostuvo en nuestro sofá y me dejó desmoronarme. Lloré por una hora seguida pensando en cómo había dejado convertirme en alguien que lastimaría deliberadamente a otra persona así. Katia eventualmente me hizo té y nos sentamos en silencio porque no había nada que pudiera decir para hacerme sentir menos horrible conmigo misma. Durante la siguiente semana Nate les contó a sus amigos y familia lo que hice. Su mamá me llamó el martes llorando y preguntando cómo podía lastimar a su hijo así después de que ella me había recibido en su familia. Traté de explicar sobre los jalones de pelo, pero dijo que eso no importaba, que lo que hice era imperdonable y nunca quería volver a verme. Beto me envió un mensaje llamándome psicópata y diciendo que tenía suerte de que Nate no presentara cargos. La novia de Toño me dejó de seguir en todas las redes sociales sin decir nada. Vi mi cuenta de seguidores bajar mientras más gente escuchaba la historia y decidía que yo era la mala. La versión de los hechos de Nate se extendió por nuestro círculo social rápido y ni siquiera traté de defenderme porque ¿qué defensa había realmente? Mis propios amigos se dividieron sobre cómo reaccionar. Katia se mantuvo firmemente de mi lado diciendo que Nate se lo merecía después de la forma en que me trató. Mi hermana dijo que fui demasiado lejos y debería haberlo dejado en lugar de vengarme. Algunos amigos de la universidad dijeron que entendían por qué exploté, pero deseaban que lo hubiera manejado diferente. Otros dejaron de responder a mis mensajes por completo. Me sentí completamente aislada viendo a gente que conocía desde hace años tomar bandos como si esto fuera algún tipo de guerra. Lo peor era saber que ambas versiones de la historia eran ciertas. Nate había violado mis límites repetidamente, y yo había destruido deliberadamente algo que él amaba. Ambos estábamos mal, y ambos teníamos razón, y la verdad era simplemente complicada y triste. Juan me buscó después de mi turno el viernes, se mantuvo neutral sobre toda la situación, pero me dijo que Selina necesitaba hablar tanto conmigo como con Nate porque el drama estaba afectando el lugar de trabajo. Otros compañeros habían tomado bandos y estaba creando tensión durante los turnos. Algunas personas ya no querían trabajar las mismas estaciones que yo. Escuché a través de otro mesero que la gente estaba evitando a Nate también, pidiendo no ser programados con él. Juan dijo que Selina estaba preocupada por el ambiente laboral hostil y necesitaba mediar antes de que empeorara. Le agradecí por el aviso y fui a casa sintiéndome enferma por lo lejos que se había extendido esto. Selina nos llamó a ambos a su oficina el lunes antes del turno de la cena. Nate se sentó en un lado de la pequeña habitación y yo me senté en el otro tan lejos como podíamos estar. Selina se veía cansada y frustrada, dijo que no le importaba nuestro drama personal pero estaba afectando al restaurante y eso no podía continuar. Nos hizo acordar mantenernos profesionales en el trabajo y dejar nuestros problemas personales fuera del edificio. Ambos asentimos y aceptamos porque necesitábamos estos trabajos y no podíamos darnos el lujo de ser despedidos. Nate no me miró en toda la reunión. Cuando Selina nos dejó ir, él salió primero y yo esperé unos minutos antes de ir a checar entrada. Fue incómodo y doloroso pero necesario. Sabía que tendríamos que averiguar cómo trabajar en el mismo edificio sin hablarnos. Escuché a través de Katia, que escuchó a través de alguien más, que Nate empezó a ver a un terapeuta para lidiar con los problemas de imagen corporal y el trauma de la traición. Parte de mí se sintió culpable de haber causado un daño lo suficientemente grave como para que necesitara ayuda profesional. Otra parte de mí sintió alivio de que realmente estuviera recibiendo ayuda en lugar de solo irse en picada. Me pregunté si le contó a su terapeuta sobre los jalones de pelo o si solo habló de lo que yo le hice.
Me pregunté si la terapia le ayudaría a entender por qué ignorar los límites de alguien una y otra vez era su propio tipo de violación. Pero sobre todo me sentí triste de que ambos nos hubiéramos lastimado tan gravemente que necesitábamos a otras personas para ayudarnos a procesarlo. Programé mi primera cita de terapia la semana después de que todo explotó en el trabajo. Encontré a alguien que se especializaba en problemas de relaciones y resolución de conflictos. Imaginé que necesitaba ayuda profesional para entender por qué había elegido la venganza en lugar de simplemente irme. El consultorio de la terapeuta estaba en este edificio antiguo cerca del Distrito de las Artes. Muchas plantas en la sala de espera y música suave sonando. Su nombre era Doctora Andrea y tenía esta forma calmada de hacer preguntas que me hacía sentir menos como una persona terrible. Le conté todo durante esa primera sesión. Los jalones de pelo, la manipulación y lo que le hice a su champú. No me juzgó ni me dijo que estaba bien o mal, solo escuchó y me pidió que pensara en qué estaba realmente enojada. Durante las siguientes semanas trabajamos a través de todo eso, cómo me había sentido violada por alguien que decía amarme, cómo había querido que él entendiera ese sentimiento atacando algo que él amaba. La doctora Andrea me ayudó a ver que ambas cosas podían ser ciertas al mismo tiempo. Que Nate violó mis límites repetidamente y yo respondí violando su cuerpo y confianza. Me preguntó por qué me quedé tanto tiempo después de que empezaron los jalones de pelo, y tuve que admitir que seguí poniendo excusas porque todo lo demás parecía bueno. Esa fue la parte difícil, darme cuenta de que había ignorado banderas rojas importantes porque no quería admitir que la relación estaba rota. Hablamos sobre por qué la venganza se sentía satisfactoria en el momento, pero en realidad no sanaba nada, solo creaba nuevo daño para que ambos lo cargáramos. 3 meses después de que le confesé todo a Nate, me lo encontré en el súper un domingo por la tarde. Yo estaba agarrando ingredientes para la cena y di vuelta en la esquina hacia la sección de frutas y verduras, y ahí estaba él escogiendo aguacates. Su cabello había crecido un poco, pero todavía estaba delgado y parchado en algunas partes, más corto de lo que solía usarlo. Levantó la vista y me vio, y por un segundo solo nos miramos fijamente. Luego asintió una vez, y volvió a los aguacates como si fuéramos extraños que hicieron contacto visual breve. Agarré lo que necesitaba de un área diferente, y me dirigía a pagar cuando apareció en la fila detrás de mí. No hablamos hasta que ambos estuvimos afuera en el estacionamiento y él dijo mi nombre. Me di la vuelta y se veía cansado, más viejo de alguna manera. Preguntó cómo estaba y dije que bien, yendo a terapia, tratando de trabajar en todo. Dijo que eso era bueno y pregunté cómo iba su cabello. Se lo tocó automáticamente como solía hacerlo y dijo que estaba creciendo lentamente pero diferente a antes. La textura cambió en algunas partes. Le dije que lo sentía de nuevo y él dijo que sabía. Nos quedamos allí en el estacionamiento con nuestras bolsas del súper y toda esta historia entre nosotros y me di cuenta de que no lo culpaba por ser frío. Destruí algo que amaba y ninguna cantidad de disculpas arreglaría eso. Nate mencionó que se mudaba a una ciudad diferente por una mejor oportunidad de trabajo, un puesto de gerente de cocina en un grupo de restaurantes en Monterrey. Dijo que necesitaba un nuevo comienzo en algún lugar donde la gente no supiera sobre su situación del cabello o lo que pasó entre nosotros. Entendí eso completamente. Cómo quedarse aquí significaba siempre toparse con gente que conocía la historia, siempre ver el juicio en sus ojos. Ya había avisado en su trabajo actual y estaba empacando su depa el próximo fin de semana. Pregunté cuándo se iba y dijo que en 2 semanas. Ya tenía mudanza programada y todo. Se veía aliviado hablando de eso, como si la mudanza representara un escape de todo este desastre que habíamos creado. Le dije que Monterrey supuestamente era genial para el trabajo en restaurantes y asintió, pero no se involucró mucho. Solo estábamos llenando el silencio en ese punto, 2 personas que solían saber todo del otro ahora luchando por una plática básica. Me disculpé de nuevo por lo que hice. Le dije a Nate que genuinamente esperaba que su cabello se recuperara por completo, y que encontrara felicidad en Monterrey. Me miró por un largo momento y dijo que estaba trabajando en perdonarme, pero aún no llegaba ahí. Tal vez nunca lo haría. Dije que entendía y no esperaba perdón. Solo quería que supiera que reconocía lo mal que estuve. Dijo que él también había estado en terapia trabajando a través de las cosas de imagen corporal y la traición, tratando de entender su propia parte en todo. Agradecí que reconociera eso, aunque lo que yo hice fue peor. Dijo que debió haber escuchado cuando le dije que dejara de jalarme el pelo, que había sido controlador y despectivo con mis sentimientos. Ambos nos quedamos ahí admitiendo nuestras fallas el uno al otro en el estacionamiento de un súper y se sintió triste y necesario al mismo tiempo. Dijo que tenía que irse y le deseé suerte. No nos abrazamos ni nos dimos la mano, solo fuimos a nuestros respectivos coches y manejamos en direcciones diferentes. Nate se mudó a Monterrey 2 semanas después y yo me enfoqué en mi propia sanación y crecimiento. Seguí yendo a terapia cada semana trabajando en formas más saludables de manejar el conflicto y reconociendo banderas rojas en las relaciones antes de que escalaran. La doctora Andrea me hizo escribir un diario sobre la relación, identificando todos los momentos en que debería haberme ido en lugar de quedarme y esperar que las cosas mejoraran. Escribí páginas sobre la primera vez que me jaló el pelo y me reí. Sobre la fiesta de cumpleaños de Toño cuando me humilló frente a todos. Sobre la cena de compromiso de mi prima cuando toda mi familia fue testigo. Cada entrada hacía más claro que había ignorado tantas señales porque tenía miedo de estar sola o admitir que había elegido mal. Trabajamos en construir mejores límites y aprender a dejar situaciones que me incomodaban en lugar de tolerarlas hasta explotar.
Practiqué decir que no en formas pequeñas, rechazando turnos extra cuando estaba cansada, diciéndole a Katia cuando necesitaba espacio. Se sintió extraño al principio priorizar mi propia comodidad, pero la doctora Andrea dijo que eso era exactamente lo que necesitaba aprender. Katia y yo tuvimos largas conversaciones sobre toda la situación durante los siguientes meses. Nos sentábamos en nuestra sala con té o a veces vino y simplemente hablábamos de todo lo que pasó. Admitió que entendía por qué exploté después de meses de que Nate ignorara mis límites y me hiciera sentir loca por estar molesta. Dijo que verlo jalarme el pelo en público y luego manipularme al respecto la ponía furiosa, que había querido confrontarlo ella misma muchas veces, pero aún pensaba que debería haber elegido diferente, que la venganza solo me hizo tan tóxica como él. Estuve de acuerdo con ella, dije que deseaba haberlo dejado en lugar de destruir su cabello, así que Katia preguntó qué haría diferente ahora si pudiera volver atrás y dije que me iría, después de la primera vez que me jaló el pelo y no paró cuando se lo pedí. Ella dijo que eso es crecimiento. Reconocer dónde te equivocaste y comprometerte a elecciones diferentes. Hablamos sobre lo difícil que es dejar relaciones incluso cuando son claramente malas, cómo te convences de que las cosas mejorarán. Katia compartió sus propias historias sobre quedarse demasiado tiempo con tipos que la trataban mal y nos unimos por nuestras luchas compartidas con los límites y el autorrespeto. Empecé a ser voluntaria con un grupo de concientización sobre violencia doméstica que se reunía 2 veces al mes en el centro. No pensé que lo que hizo Nate calificara como violencia doméstica exactamente, pero reconozco ahora cómo las violaciones de límites podrían escalar, y cómo yo había respondido de una manera igualmente tóxica. El grupo organizaba reuniones de apoyo y talleres educativos sobre relaciones sanas y señales de advertencia de abuso. Ayudé a poner sillas y repartir materiales, escuché las historias de otras personas sobre parejas que las controlaban o lastimaban. Algunas de las historias eran mucho peores que la mía, violencia física y amenazas y aislamiento, pero algunas eran similares. Parejas que ignoraban los límites y hacían que sus parejas se sintieran locas por estar molestas. Compartí mi historia durante una reunión, admití que había tomado represalias contra mi ex de una manera dañina en lugar de simplemente irme. La líder del grupo me agradeció por ser honesta sobre mis propios errores y dijo que reconocer nuestra capacidad para la toxicidad era importante. Varias personas se me acercaron después y dijeron que apreciaban mi honestidad, que les ayudó a pensar en sus propias respuestas al maltrato. 6 meses después de que todo explotó con Nate, estaba genuinamente en un mejor lugar mentalmente. Había aprendido que no puedes combatir la toxicidad con más toxicidad, que la venganza en realidad no cura el dolor que alguien te causó. La doctora Andrea y yo hablamos sobre cómo mis acciones contra Nate vinieron de un lugar de impotencia, queriendo hacerlo sentir tan violado como él me había hecho sentir, pero destruir su cabello no deshizo los meses de él jalando el mío. No me hizo sentir mejor conmigo misma, solo añadió culpa y vergüenza al enojo que ya cargaba. Estaba aprendiendo a procesar emociones difíciles sin actuar destructivamente. A sentarme con la incomodidad en lugar de tratar de arreglarla a través de represalias. Mis relaciones con amigos y familia mejoraron porque era más honesta sobre mis sentimientos y necesidades. Dejé de fingir que todo estaba bien cuando no lo estaba. Dejé de poner excusas para la gente que me trataba mal. Katia dijo que parecía más ligera de alguna manera, menos abrumada por el resentimiento. Yo también lo sentía, esta sensación de avanzar en lugar de quedarme atorada en el enojo por el pasado. Mi teléfono vibró una tarde con un mensaje de un número desconocido. Casi lo borro pensando que era spam, pero algo me hizo abrirlo. El mensaje decía que su cabello se estaba recuperando lentamente con tratamientos costosos, que había estado en terapia trabajando a través de todo. Decía que me perdonaba pero nunca quería volver a hablar. Me quedé mirando el mensaje por mucho tiempo antes de responder, sorprendida de que me hubiera contactado después de 6 meses de silencio. Entendí la parte del perdón pero nunca volver a hablar. ¿Cómo puedes liberar el enojo hacia alguien mientras aún necesitas distancia de esa persona? Que su cabello se recuperara se sintió como una buena noticia, aunque sabía que el daño tal vez nunca se revertiría por completo. Pensé en todo el dinero que probablemente estaba gastando en tratamientos y sentí esa culpa familiar subir. Pero también reconocí que él estaba haciendo el trabajo para sanar, igual que yo. Y eso se sentía importante. Le contesté agradeciéndole por avisarme y disculpándome una última vez. Le dije que yo lo perdonaba también por los jalones de pelo y la manipulación, por hacerme sentir loca cuando le pedí que respetara mis límites. Dije que esperaba que ambos aprendiéramos algo de este desastre que creamos juntos. Escribí y borré varias otras oraciones queriendo decir más, pero sabiendo que no ayudaría a ninguno de los dos. Finalmente solo agregué que le deseaba lo mejor en Monterrey y esperaba que encontrara felicidad. Le di enviar y vi el mensaje salir, luego borré su número de mi teléfono. Se sintió como cerrar un capítulo. Este reconocimiento mutuo de daño y perdón desde la distancia. Ambos nos habíamos hecho daño de formas diferentes y ambos estábamos tratando de sanar de ello. Ese fue probablemente el mejor final que podíamos esperar dado todo lo que pasó. Mi hermana me envió un mensaje la semana siguiente preguntando si quería vernos para tomar un café. No habíamos hablado mucho desde que pasó todo, solo el ocasional mensaje de chequeo, así que sabía que quería discutir la situación de Nate propiamente. La vi en este lugar cerca de su depa el sábado por la mañana, ella ya estaba ahí cuando llegué, 2 tazas en la mesa. Me abrazó antes de sentarnos y preguntó cómo estaba realmente.
Le dije la verdad por una vez en lugar de fingir que todo estaba bien. Le expliqué que no estaba orgullosa de lo que le hice a Nate, que ver su confianza colapsar había sido más difícil de lo que esperaba, pero también dije que aprendí cosas importantes sobre mí misma a través de todo eso, sobre defenderme antes de que las cosas se pusieran tan mal. Escuchó sin interrumpir y dijo que le daba gusto que estuviera siendo honesta sobre mis errores en lugar de solo justificarlos. Hablamos por 2 horas sobre límites y banderas rojas y cómo manejaría las cosas diferente la próxima vez. Me hizo prometer que me iría inmediatamente si alguien me trataba así de nuevo en lugar de planear venganza. Lo prometí y lo dije en serio. Empecé a salir en citas de nuevo unos 4 meses después de mi última conversación con Nate. Nada serio al principio, solo conociendo gente a través de amigos y apps para sentirme cómoda exponiéndome. Fui mucho más cuidadosa esta vez buscando señales de advertencia. El primer chico con el que salí más de una vez era alguien que Katia conocía de su gimnasio. Tercera cita, estábamos en su casa viendo una película y puso su brazo alrededor de mí de una manera que se sintió demasiado apretada, casi posesiva. La vieja yo lo habría ignorado o puesto excusas, la nueva yo se apartó y le dijo directamente que no me gustaba cómo se sentía eso. Se puso a la defensiva y dijo que estaba siendo dramática. Me fui justo en ese momento y no respondí a sus mensajes después. Katia dijo que estaba orgullosa de mí por hacer valer mi límite inmediatamente en lugar de darle oportunidades de hacerlo de nuevo. Un año después de que todo explotara con Nate, mi vida se veía completamente diferente en el buen sentido. Me ascendieron a supervisora de turno en el trabajo, lo que vino con mejor paga y menos estrés. Estaba saliendo con alguien llamado Daniel que conocí a través de mi trabajo voluntario. Él realmente escuchaba cuando hablaba y nunca me hizo sentir mal por tener límites. Llevábamos 6 meses juntos y todavía preguntaba antes de tocar mi cabello, incluso solo para ponerlo detrás de mi oreja. Le conté sobre la situación de Nate desde el principio porque quería ser honesta. Dijo que entendía por qué exploté, pero le daba gusto que aprendiera de ello. Mis sesiones de terapia bajaron a 2 veces al mes en lugar de semanales. Katia y yo estábamos planeando un viaje para visitar a mi hermana. Me sentía estable y feliz de formas que no lo había hecho en años. Todavía pienso en Nate a veces cuando estoy haciendo cosas aleatorias como el súper o manejando por su viejo vecindario. Espero que sea feliz donde sea que terminó en Monterrey, que su cabello se recuperara lo suficiente para que se sienta confiado de nuevo. Lo que nos hicimos fue feo y doloroso y sacó lo peor de ambos. Él violó mis límites repetidamente y me hizo sentir impotente. Yo destruí algo que él valoraba y mentí al respecto por meses. Ambos causamos daño real a otra persona en lugar de simplemente irnos. Toda la experiencia me enseñó que la venganza en realidad no arregla el dolor que alguien te causó. Solo crea nuevo dolor para todos los involucrados. No puedes combatir el comportamiento tóxico con más comportamiento tóxico y esperar sentirte mejor contigo misma después. Aprendí esa lección a la mala, pero al menos la aprendí.